Capítulo 12. La paciencia de Dios. Se ha escrito mucho menos sobre esto que sobre las otras excelencias del carácter divino. No pocos de los que se han extendido sobre los atributos divinos han pasado por alto la paciencia de Dios sin hacer ningún comentario. No es fácil sugerir una razón para esto, porque ciertamente la longanimidad de Dios es una de las perfecciones divinas tanto como lo es su sabiduría, poder o santidad, y debe ser admirada y reverenciada por nosotros. Es cierto que el término en sí no se encontrará en una concordancia con tanta frecuencia como los otros, pero la gloria de esta gracia en sí brilla en casi todas las páginas de las Escrituras. Es cierto que perdemos mucho si no meditamos frecuentemente en la paciencia de Dios y oramos fervientemente para que nuestros corazones y caminos se conformen más completamente a ella. Muy probablemente la razón principal por la que tantos escritores no nos han dado nada, por separado, sobre la paciencia de Dios fue debido a la dificultad de distinguir este atributo de la bondad y la misericordia divinas, en particular esta última. La longanimidad de Dios se menciona en conjunción con su gracia y misericordia una y otra vez, como puede verse consultando Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmos 86:15, etc. No se puede negar que la paciencia de Dios es realmente un despliegue de su misericordia, que es de hecho una forma en la que se manifiesta frecuentemente. Pero que la paciencia y la misericordia son una y la misma excelencia, y que no deben separarse, no podemos concederlo. Puede que no sea fácil distinguir entre ellas, sin embargo, la Escritura nos autoriza plenamente a afirmar algunas cosas sobre la una que no podemos afirmar sobre la otra. La paciencia de Dios prevalece. Stephen Charnock, el puritano, define la paciencia de Dios, en parte, así. Forma parte de la bondad y de la misericordia divinas, pero difiere de ambas. Siendo Dios la mayor bondad, tiene la mayor mansedumbre, la mansedumbre es siempre compañera de la verdadera bondad, y cuanto mayor es la bondad, mayor es la mansedumbre. ¿Quién tan santo como Cristo y quién tan manso? La lentitud de Dios para airarse es una rama de su misericordia. El Señor es compasivo y lento a la cólera, Salmo 145:8. Difiere de la misericordia en la consideración formal del objeto, la misericordia respeta a la criatura como miserable, la paciencia respeta a la criatura como criminal, la misericordia se compadece de ella en su miseria, y la paciencia soporta el pecado que engendró la miseria, y está dando a luz a más. Personalmente, definiríamos la paciencia divina como ese poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, que le hace soportar a los malvados y abstenerse tanto tiempo de castigarlos. En Nahum 1:3 leemos: El Señor es lento para la ira y grande en poder. A lo que el señor Charnock dijo: los hombres que son grandes en el mundo son rápidos en la pasión, y no están tan dispuestos a perdonar una injuria, o soportar a un ofensor, como uno de rango inferior. Es la falta de poder sobre el propio hombre lo que le hace hacer cosas impropias ante una provocación. Un príncipe que puede refrenar sus pasiones es un rey tanto sobre sí mismo como sobre sus súbditos. Dios es lento para la ira porque es grande en poder. No tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Creemos que es en este punto donde la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque la criatura se beneficia de ella, la paciencia de Dios se refiere principalmente a sí mismo, una restricción impuesta a sus actos por su voluntad, mientras que su misericordia termina totalmente en la criatura. La paciencia de Dios es aquella excelencia que le hace soportar grandes heridas sin vengarse inmediatamente. Tiene un poder de paciencia así como un poder de justicia. Así, la palabra hebrea que designa la longanimidad divina se traduce como lento para la ira, en Nehemías 9:17, Salmos 103:8, etc. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que la sabiduría y la voluntad de Dios se complacen en actuar con la majestuosidad y sobriedad que corresponden a su excelsa majestad. En apoyo de nuestra definición anterior, señalemos que fue a esta excelencia del carácter divino a la que apeló Moisés cuando Israel pecó tan gravemente en Cades Barnea, y allí provocó a Jehová tan gravemente. A su siervo dijo el Señor: los heriré con la peste y los desheredaré. Entonces fue cuando el mediador Moisés, como tipo del Cristo venidero, suplicó: Te ruego que sea grande el poder de mi Señor, según has dicho, el Señor es paciente, Números 14:17. Así, su longanimidad es su poder de autolimitación. De nuevo, en Romanos 9:22 leemos: Y si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira destinados a la destrucción. Si Dios rompiera inmediatamente en pedazos estos vasos reprobados, su poder de autocontrol no aparecería tan eminentemente. Al soportar su maldad y tolerar el castigo por tanto tiempo, el poder de su paciencia se demuestra gloriosamente. Es cierto que los impíos interpretan su longanimidad de manera muy diferente. Porque la sentencia contra una obra mala no se ejecuta con prontitud, por eso el corazón de los hijos de los hombres está completamente puesto en ellos para hacer el mal, Eclesiastés 8:11. Pero el ojo ungido adora aquello de lo que abusan. El Dios de la paciencia, Romanos 15:5, es uno de los títulos divinos. Se denomina así, en primer lugar, porque Dios es a la vez el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en el santo. En segundo lugar, porque esto es lo que Él es en sí mismo, la paciencia es una de sus perfecciones. En tercer lugar,
como modelo para nosotros. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad de espíritu, de mansedumbre, de longanimidad, Colosenses 3:12. Y de nuevo, sed, pues, seguidores, emuladores, de Dios, como hijos amados, Efesios 5:1. Cuando sientas la tentación de disgustarte por la torpeza de otro, o de vengarte de quien te ha agraviado, recuerda la infinita paciencia y longanimidad de Dios contigo mismo. La paciencia de Dios, antes y ahora. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuán sorprendentemente se manifestó hacia los antediluvianos. Cuando la humanidad estaba universalmente degenerada, y toda carne había corrompido su camino, Dios no los destruyó hasta haberles prevenido. Él esperó, 1 de Pedro 3:20, probablemente no menos de 120 años, Génesis 6:3, durante los cuales Noé fue un predicador de justicia, 2 de Pedro 2:5. Así que, más tarde, cuando los gentiles no solo adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador, sino que también cometieron las más viles abominaciones contrarias incluso a los dictados de la naturaleza, Romanos 1:19-26, y así llenaron la medida de su iniquidad. Sin embargo, en lugar de desenvainar su espada para el exterminio de tales rebeldes, Dios permitió que todas las naciones anduvieran por sus propios caminos, y les dio lluvia del cielo y estaciones fructíferas. Hechos 14:16 y 17. La paciencia de Dios se ejerció y manifestó maravillosamente hacia Israel. Primero, sufrió sus costumbres durante 40 años en el desierto, Hechos 13:18. Más tarde, cuando entraron en Canaán, pero siguieron las malas costumbres de las naciones que los rodeaban y se volvieron idólatras, aunque Dios los castigó duramente, no los destruyó del todo, sino que en su angustia les suscitó libertadores. Cuando su iniquidad llegó a tal extremo que solo un Dios de infinita paciencia podría haberla soportado, Dios los perdonó muchos años antes de permitir que fueran llevados a Babilonia. Finalmente, cuando su rebelión contra él alcanzó su clímax crucificando a su hijo, esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos, y eso, solo después de que se hubieran juzgado a sí mismos indignos de la vida eterna, Hechos 13:46. Qué maravillosa es la paciencia de Dios con el mundo de hoy. Por todas partes se peca con mano alzada. La ley divina es pisoteada y Dios mismo abiertamente despreciado. Es verdaderamente asombroso que Él no mate instantáneamente a aquellos que lo desafían tan descaradamente. ¿Por qué no corta repentinamente al infiel altanero y al blasfemo descarado, como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra abra su boca y devore a los perseguidores de su pueblo, para que, como Datán y Abiram, desciendan vivos a la fosa? Y quede la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado es ahora tolerada y practicada bajo la cubierta del santo nombre de Cristo. ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tales abominaciones? Solo una respuesta es posible, porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira destinados a la destrucción. ¿Y qué hay del escritor y del lector? Revisemos nuestras propias vidas. No hace mucho que seguimos a una multitud para hacer el mal, no nos preocupamos por la gloria de Dios, y vivimos solo para gratificarnos a nosotros mismos. ¿Cuán pacientemente soportó Él nuestra vil conducta? Y ahora que la gracia nos ha arrebatado como a tizones de la hoguera, dándonos un lugar en la familia de Dios, y nos ha engendrado para una herencia eterna en la gloria, cuán miserablemente le retribuimos. Cuán superficial es nuestra gratitud, cuán tardía nuestra obediencia, cuán frecuentes nuestras recaídas. Una de las razones por las que Dios permite que la carne permanezca en el creyente es para poder mostrar su longanimidad para con nosotros, 2 de Pedro 3:9. Puesto que este atributo divino solo se manifiesta en este mundo, Dios aprovecha para exhibirlo hacia los suyos. La escuela de la santa experiencia. Que nuestra meditación sobre esta excelencia divina hablan de nuestros corazones, hablan de nuestras conciencias y aprendamos en la escuela de la santa experiencia la paciencia de los santos, es decir, la sumisión a la voluntad divina y la perseverancia en el bien. Busquemos fervientemente la gracia de emular esta excelencia divina. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. En el contexto inmediato de este versículo, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer el bien a los que nos odian. Dios soporta a los malvados a pesar de la multitud de sus pecados, ¿y queremos vengarnos por una sola injuria?